Y además, a esta hora los focos se están centrando en otro de esos 3 magistrados. Hay novedades, Sandra. En concreto sobre Antonio del Moral. Este juez codirigió la tesis doctoral del abogado que ha representado durante el juicio al fiscal a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este letrado, Gabriel Rodríguez Ramos, defendió su tesis en la Universidad Complutense el mismo día en que la Sala de lo Penal acordaba abrir una causa contra el fiscal general por revelación de secretos. En el capítulo de agradecimientos de esta tesis escribe lo siguiente: a mis directores por su esfuerzo, su paciencia y por la sabia guía que me han dado. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, recoge que la amistad manifiesta es causa de abstención en procesos judiciales. Contando ahora mismo el diario.es. Uno de los jueces que condenó al fiscal general del Estado dirigió la tesis del abogado del novio de Ayuso. Antonio del Moral también formó parte de la sala que admitió la exposición razonada para abrir la investigación contra Álvaro García Ortiz. El abogado Gabriel García Ramos defendió su trabajo en la Complutense el 15 de octubre de 2024, el mismo día que el Supremo abrió el proceso penal contra el exfiscal. En los agradecimientos de su tesis doctoral, Rodríguez Ramos tiene palabras de agradecimiento, lógicamente, para Antonio del Moral y otro de los directores de la tesis, Alfredo Liñán, por su esfuerzo, su paciencia y por su sabia guía. Esto también, digamos, lo estamos extrapolando todo más. Lo estamos sacando de quicio todo, hombre. Me estoy enterando ahora mismo. Lo primero es felicitar a los compañeros del diario por la exclusiva. No tengo ni la más remota idea cuál es la trascendencia. Vamos a ver. Este señor del Moral, por su propia posición, es un magistrado supremo. A lo largo de su carrera, ¿cuántas tesis puede haber dirigido? No tengo ni la más remota idea, estoy especulando. ¿Y cuántos cursos y cuántas conferencias? Es decir, pues muchas, habrá... Porque es una eminencia del derecho. Es una eminencia. Habrá o decenas, no quiero exagerar, decenas de abogados en ejercicio, en muy altos puestos, que estarán llevando casos que en algún momento acabarán en el Supremo, entiendo. No lo sé. ¿Te informó este señor que había dirigido la tesis del abogado defensor en este caso? ¿Se conocía eso? ¿O ahora se van descubriendo flecos de estas características? Porque yo no sé si aquí estaríamos hablando de una circunstancia de una tesis es un fleco. Si eso es público, además. Pero lo que digo es que ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si yo te estoy dirigiendo la tesis a ti y luego resulta que tengo que juzgar algo en lo que tú estás defendiendo, ¿eso es irrelevante? Pero que tiene que ver un asunto concreto con la tesis de ese señor, elaborada meses antes con un tribunal plural de la tesis. Yo sinceramente no veo una relación personal, ¿no? Pero como con tantos... Como con tantos juristas vamos y como con tantos vamos a ver, abogados. datos que me están llegando. La tesis se defiende 15 días antes de empezar el juicio, no hace años. No, pero se prepara durante tiempo, ¿no? No la prepararía un mes antes del juicio. María Peral, 15 días antes de empezar el juicio se presenta la tesis, o se expone y se defiende la tesis. Según me está llegando ahora mismo, las 2 únicas tesis que ha dirigido Antonio del Moral son a los 2 abogados de la acusación. Esto es una información que acaba de publicar. Me parece que Alberto Garzón, ¿me están diciendo? Me parece que es Alberto Garzón. Alberto Garzón acaba de publicar, cito al informante, la fuente hay que citarla de entrada. Según dice Alberto Garzón, Antonio Moral solo ha dirigido 2 tesis. Las 2 son a los abogados de esta acusación particular. Pregunto si esto también, en un caso tan especial, lo debíamos saber antes o no, si hay motivo para que sea recusado por parcialidad, si debía haberse abstenido, como por ejemplo ha anunciado su abstención en el próximo resultado que se pueda dar el Tribunal Constitucional el presidente Álvaro. Vamos a ver, yo lo acabo de conocer esto. Yo fui opositor en su día. Y muchos de los preparadores de la oposición, secretarios, interventores y tesoreros de administración local, eran jueces en ejercicio que, en fin, pues se ganaban un dinerito y a nosotros nos venía bien. Bueno, pero había resoluciones que expresamente prohibían que ese tipo de personas pudieran participar en los tribunales. Había que acreditar que ellos no habían estado preparando alumnos, porque por el perfil que tenían podían estar en los tribunales de las oposiciones. Pero es que esto es lo mismo. ¿Pero cómo es posible que el director de tu tesis sea el que va a juzgar un caso en el que tú estás utilizando toda tu sabiduría para salvar a un... para acusar a un enjuiciado? De una fecha que no era exacta. No es 15 días de comenzar el juicio. Creo que es del comienzo del proceso, por decirlo claro. Pero lo que sí me están diciendo,
y cito la fuente porque si a lo mejor hay un error al respecto, pues se dice, la fuente, que es Alberto Garzón, dice que las dos únicas tesis que ha dirigido Antonio del Moral son precisamente a los dos abogados en particular. ¿Esto es relevante o no? Y académico, no tiene nada que ver con el enjuiciamiento. Constantemente los jueces del Tribunal Supremo... Había informado al tribunal, el tribunal sabía que este señor había dirigido la tesis. Pero es que no es relevante para el juicio de los hechos. No puedes perder la imparcialidad por un trabajo académico, jurídico, técnico. Pero eso lo dices eso tú. no afecta. Pero, sí, pues, claro, por eso estoy opinando yo. Pero es que las causas de recusación son múltiples. Tener interés directo, tener conocimiento personal, tener una relación lo que no sabemos alguien, todavía es que nos faltan detalles, ¿no?, de esta información. O sea, nos falta, porque acabamos de conocerla, nos lo ha explicado aquí Xavi, nos falta... Yo lo acabo de saber igual que vosotros. Sí, nos falta más información, ¿no? Pero a priori, pues lo que encontramos es una conexión, ¿no? O sea, aparece, es que los juristas están conectados. La pregunta sería, bueno, pues claro, conocer además, ahí hasta qué punto llega esa conexión, qué trascendencia puede tener o no, pero quiero decir que no podemos todavía establecer un juicio porque no lo sabemos, porque nos falta información. Simplemente, bueno, pues es un dato, la pregunta es un dato sería, que desconocíamos. Esto, si es así como estamos contando, citamos la fuente, ¿sería motivo de que él, de alguna manera, expresase, bueno, ante esta situación, yo acabo de dirigir la tesis doctoral a los dos abogados, o a uno de los abogados de la acusación, y al otro también se la dirigí, para que me sustituya a alguien, o por lo menos decirlo antes del juicio para evitar malentendido? No, inhibirse, no lo sé, es que no lo sé. Es que yo creo que eso no es una causa ni de decirlo, tendría que conocerla. Está tipificado en la ley las causas de extensión o de recusación. Que ver la ley, desde luego no una de encaja libro, ni de lejos. Conocimiento personal, interés manifiesto. Vamos a ver, entonces, pero perdona, Chema, es que si es así, los jueces del Supremo no pueden juzgar, tener como partes prácticamente a nadie, porque están constantemente trabajando con ellos. Hacen libros juntos, hacen cursos juntos, pronuncian conferencias juntos, constantemente. María, solo digo que en este caso solo a dos abogados han dirigido tesis, no a muchos más. Vamos a ver mutandis son libros, son tesis, son conferencias, son cursos. Vamos a ver el tuit de Alberto Garzón, que comentaba esta circunstancia. A ver si es la literalidad de lo que me han pasado, y si no, pues lo retiro. Alberto Garzón dice, según el repositorio Dialnet, desconozco el origen, el juez Antonio del Moral, que votó en contra del fiscal general, solo ha dirigido dos tesis. Los dos agraciados han sido abogados de acusación contra el fiscal general. Dice, y esto ya es una valoración, no es casualidad ni tampoco conspiración, solo endogamia social de Manuel. Pero en cualquier dice que las dos tesis que ha dirigido, según Alberto Garzón, coinciden que son a los dos abogados que han llevado la acusación contra el fiscal general. Luego, imagino que la defensa tratará de utilizarlo para una recusación y que la justicia decida si hay motivo o no al respecto. Pero son los datos que acabamos de conocer y tal como lo he conocido, lo he contado sin ningún tipo de problema. Mientras continúa la polémica, la controversia, al menos por la sentencia que condenó por inhabilitación al fiscal general del Estado. El diario.es desvelaba en las últimas horas que 3 de los 5 jueces que fallaron contra Álvaro García Ortiz dieron un curso de formación a abogados organizado por una de las asociaciones populares, el Colegio de Abogados de Madrid, que hace sus cursos habitualmente, justo en los mismos días, en principio, en los que precisamente debían estar deliberando sobre el fallo. Hoy ha trascendido además el audio en el que el juez ponente, Andrés Martínez Arrieta, decía lo siguiente al acabar esos cursos. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de No sé si las risas o los aplausos ayudan, pero hay que recordar que la ponente inicial era Susana Polo, que fue revelada de esa función al ser contraria al fallo de culpabilidad. Os pregunto, y luego, por supuesto, relevada por el propio Arrieta, ¿qué importancia dais? Las cantidades son mínimas, los cursos son habituales, pero ¿no deberían haber sido los magistrados un poco más, digamos, atentos a que, ya que están haciendo una condena que puede ser tan polémica, donde se están cogiendo con papel de fumar algunos de los elementos que incriminan al fiscal general del Estado, que sepan que esto puede volverse en su contra, Elsa? A mí me parece poco estético, ¿no? Poco estético que los jueces que están deliberando sobre una causa tengan, bueno, una relación además remunerada con una de las partes, ¿no?
por mucho que sea el Colegio de Abogados y que se trate de, bueno, pues de un curso que ya hemos escuchado, ¿no? Que es para los abogados de oficio, que es muy habitual, pero lo encuentro poco estético y creo que la apariencia de imparcialidad de los jueces es algo que tiene que ejercerse y demostrarse y tener apariencia de también, ¿no? Y eso implica pues no tener ninguna relación con las partes del proceso, o sea, más allá de las que tienen que ver con la propia causa. En todo caso, a mí de este caso lo que verdaderamente me parece relevante y grave a estas alturas es que no tengamos todavía la sentencia que condena al fiscal general del Estado. Lo hará una semana después de un fallo de esta trascendencia institucional. Que no conozcamos los argumentos del Tribunal Supremo para condenarlo me parece algo grave. María Peral. Yo creo que en este asunto hay que ser justo y creo, es mi opinión, que el foco está muy equivocado si se dice que 3 de los magistrados que han juzgado a García Ortiz han tenido una relación con una de las partes. No. De los que estamos aquí ganamos más en nuestra retribución por una hora que el presidente de la Sala Penal del Tribunal. Bueno, no, el presidente de la Sala Penal cobra bastante más que nosotros por una hora de su trabajo. Bueno, sí. Esto es un añadido. En un curso. Desde luego que el mío sí, yo ya te lo digo. Es un añadido, claro, vamos a decirlo. Pero no en un curso, no, sí, claro. En un curso también, 90 euros a la hora, por el trabajo diario. Podremos convenir todos que no es una remuneración tentadora como para decir aquí hay un interés espurio en absoluto. No es espurio, pero es remunerado, hay una relación. El debate es, sí, voy por este lado, María, después lo comentamos si quieres. Sí. Ha quedado clarísima tu argumentación y además es lógica y está bien sustentada. Lo único, y lo comentamos, es que no es tanto eso como el hecho, y voy por esta parte, que si se está juzgando al fiscal general del Estado, de momento condenado, sin saber la sentencia, pero sin ninguna prueba que sepamos, solo por indicios, por cuestiones que para muchos pueden ser de matiz o para otros no, no sé si los mismos días donde están deliberando se puede hacer un chascarrillo de, bueno, ahora me voy, que tengo que hacer la sentencia con el fiscal general del Estado y se oigan esas risas. No sé si es lo más... Yo estoy con María, no creo que influya para nada esto, pero no sé si la imagen en este contexto era la mejor, Chema. Ahora, esto no va de los 90 euros que les paguen, es bastante evidente. Esto va de que se ha dictado una sentencia histórica, trascendental, cuya argumentación todavía no conocemos, y también ahora se me ha ido explicando, no dramatices con eso, que es más habitual de lo que crees, que se publiquen los fallos y luego se elabora la sentencia. Eso pasa muy a menudo, yo no lo sabía, pero eso es muestra de mi infinita ignorancia. En todo caso, aquí esto va de pulsos permanentes que se echan entre instituciones del Estado. Y lo mismo que fueron capaces de ponerse sus togas y sus puñetas a las puertas de los juzgados, porque otro poder del Estado estaba elaborando una ley que no les gustaba, en este caso han tomado la decisión de condenar, y estarán en su derecho o no, pero en cualquier caso lo han hecho, de condenar ni más ni menos que al fiscal general del Estado, y por lo tanto uno querría que, bueno, estas personas estarán encerradas con sus textos, estarán hablando, estarán conversando, estarán negociando, estarán tratando de dotarlo de una literatura jurídica profunda y severa, entre otras cosas, porque esto sienta jurisprudencia, esto queda ahí para siempre. Y no, están, en fin, encomiable esa tarea que hacen de facilitar su conocimiento a los abogados del turno de oficio, pero a mí me parece que ese chorreo final, bueno, y ahora me voy, que tengo prisa, que tengo que poner la sentencia al fiscal general, eso denota otras cosas. Vamos a ver, para tener todo el contexto y para que todo el mundo lo entienda bien, son cursos que se organizan con mucha antelación. O sea, no es fácil cambiar esto. Son prácticamente pro bono. Es verdad que esto no va de dinero. Son pro bono. O sea, sí. Los abogados lo valoran muchísimo porque son los expertos en casación, efectivamente, los que les informan de esto. Es una práctica absolutamente habitual. Y luego hay que quitar... O sea, es el Colegio de Abogados de Madrid, no es el decano del Colegio de Abogados de Madrid, es el Colegio de Abogados de Madrid que tiene más de 70.000 colegiados, que dan
cursos permanentemente. Otra cosa es que él hubiera aceptado una conferencia bien retribuida del decano, que fue el que decidió la personación. Entre los 70 y tantos mil abogados que están en el colegio, hay muchos que no estaban de acuerdo con la personación del colegio en este caso. O sea, yo no veo nada incompatible con sus funciones. Por supuesto, esto no va a tener ninguna incidencia en la sentencia. Creo que es, o sea, me parece de verdad que está todo un poco desaforado. Yo no le doy ninguna relevancia a esto. Bueno, puede haber un componente estético, puede haberlo. Y luego, por terminar, supongo que luego lo hablaremos más, yo creo que el Supremo hizo muy bien en adelantar la sentencia, porque se iba a conocer el cambio del ponente, y en el momento que se hubiera conocido el cambio del ponente, todos hubiéramos sabido que era una condena. El Supremo hizo bien, y no es la primera vez. En otros casos muy importantes se ha comunicado la sentencia el fallo antes que la sentencia. Se podrá alegar que era en casación, pero da igual que fuera en casación o que no fuera en casación. Porque si no, nosotros seguiremos manteniendo la sospecha también sobre una sentencia. Pero sus socios parlamentarios les piden que den un paso adelante. Más allá de llorar y hacer exclamaciones y tweets, que cambien la ley y que en este país haya un poder judicial decente. Tras la publicación de la noticia, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha defendido que la participación de jueces y magistrados en sus cursos es una práctica habitual, dicen normalizada y transparente. Eso es evidente. Elsa, empiezo por ti y la ronda para los cuatro con la brevedad, porque hay otro asunto de última hora relacionado con esto que os quiero comentar. Pero este en concreto, el audio que se ve una familiaridad hablando entre risas de algo que va a suponer la condena de la cuarta autoridad protocolaria del Estado, pero que es el fiscal general del Estado. O sea, no sé si es el mejor momento. Yo estoy con María y con Javier que, hombre, deducir de esto una relación que pueda influir en la parcialidad, a lo mejor parece excesivo, pero desde luego, si este tribunal ha condenado, de momento, sin unas pruebas que podamos ver en la sentencia, con unos indicios que aún desconocemos, tomando algunas cuestiones polémicas, por lo menos, que han sido para condenar al fiscal general del Estado, ellos tendrían que haber sido muchísimo más prudentes para estar en ese curso esos días que se estaban haciendo la deliberación, y con ese comentario final, bueno, me voy al fallo y la condena del fiscal general del Estado. O sea, yo creo que con todo lo polémico, lo controvertido, ¿no?, que ha sido este juicio, este proceso judicial, con gran discrepancia, ¿no?, como hemos visto, política, también, por cierto, jurídica, porque hay votos particulares a la condena al fiscal general del Estado, con toda la dimensión que ha adquirido esto, pues bueno, no creo que ayude escuchar pues este audio, ¿no?, con esa aparente ligereza con la que se manifiesta el juez, o tampoco me parece del todo estético, la verdad, pues que aunque sea, como ha explicado María, ¿no?, y yo también lo entiendo perfectamente, ¿no?, una cosa absolutamente habitual, que además tiene que ver con los abogados de oficio, con la formación, etcétera, etcétera, bueno, pues al final la abogacía, el Colegio de Abogados de Madrid era una parte en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues la apariencia de imparcialidad de los jueces implica no tener relaciones con las partes durante un proceso, ¿no? Pero, en fin, yo creo que desde luego no hay que sacarlo de madre. Para mí lo que lo decía al principio del programa, e insisto en ello, lo que sí me parece relevante es la ausencia a día de hoy de los argumentos de la sentencia, teniendo en cuenta la dimensión institucional que tenía este fallo. María Peral. Yo es que no sé qué prisa tenemos, francamente, no acabo de ver. Hombre, pues qué claro, necesidad que el tema tenemos. es bastante importante. Vamos a ver, a mí me gustaría saber es que se ha condenado al fiscal general del Estado. ¿Qué estaríamos diciendo si en vez de conocer anticipadamente el fallo, ese fallo algún periodista piscinero, se publica, lo van a condenar? O sea, ¿qué estaríamos diciendo de un Tribunal Supremo que en un procedimiento, ni más ni menos por revelación de secretos, se filtrase su fallo? O sea, ahí se había producido una situación absolutamente zanjada, y es que había una discrepancia en la sala. 5 magistrados consideraron que había que condenar al fiscal y 2 que había que absolverle. Y si hubiera trascendido simplemente el cambio de ponente, ya hubiera sido una filtración indebida de algo que inequívocamente iba a ser una condena al fiscal general. Por lo tanto, evidentemente que la sala tiene la obligación de salvaguardar la propia reputación del Consejo del Poder Judicial en un fallo
encima por una causa, por revelación por filtración. de información. Lo que pasa, digamos que esto, a fin de cuentas, también ha sido... Y ellos tendrán que hacer su trabajo argumentando... con serenidad. No podemos estar presionando a los jueces. Y la sentencia, bueno, hombre, pues cuando la tengan, es un caso que es la primera vez que pasa en nuestro país, necesitamos saber las razones. Y por dar una vuelta un poco irónica. Sabremos las razones de la mayoría y sabremos las razones del voto particular, que tampoco está hecho, con lo cual pues llegará un momento en el que tendremos... Y permíteme la gracita, es casi una filtración oficial. Nos han filtrado pero si se que lo van a condenar. Fallos constantemente. Es que a los señores de la manada se enteraron por una anticipación del fallo de que en vez de 9 años de condena iban a tener 14. Pero es que fíjate que aunque pueda ser incluso es que eso es así. habitual, pero fíjate incluso, María, para la gente que no es del mundo del derecho, la gran mayoría de los ciudadanos, o sea, conocer, ¿no?, una condena sin los argumentos jurídicos. Pero vamos a ver. Es que pareciera como empezar la casa por el tejado. No, o sea, ya sé que aquí estoy extendiendo el argumento, pero quiero decir, creo que en una situación, o sea, en un juicio de tanta repercusión, de tal impacto institucional, político y social como este, pues lo mínimo es conocer los argumentos. O sea, todos los tribunales del mundo, todos los tribunales del mundo anticipan los fallos. Por lo que fuera, que haya sido sobrevenido, en realidad el resultado es un error, porque redunda en la desconfianza hacia yo creo el que Poder la Judicial. desconfianza y el desprestigio hubiera venido si no se anticipa el fallo y se produce una filtración. Voy con esta parte de la mesa. Ahí sí que se hubiera como veis, todo lo que estamos comentando. Un daño reputacional irreparable. Yo estoy muy de acuerdo con María. O sea, primero, la manada, la exhumación de Franco, los seres, se conoce primero el fallo y después la sentencia. Es verdad que es en casación, pero da igual, es muy habitual. El Constitucional, ya sé que el Constitucional no es Poder Judicial. El Constitucional suele comunicar primero el fallo y semanas después la sentencia. Es una práctica habitual y en este caso lo que se estaba intentando que llegara al conocimiento público, el cambio de ponente, porque eso hubiera implicado que todos sabíamos que ya estaba condenado. Yo creo que el Supremo actuó bien y yo creo que tiene que, debido a la trascendencia de esta sentencia, tiene que tomarse el tiempo que sea necesario porque nos tiene que convencer de que ha tomado una buena decisión y eso es importantísimo. Y sobre el hecho, vamos a ver, yo lo decía al principio, no es un acto del decanato del Colegio de Abogados, son cursos en el Colegio de Abogados que tiene 70 y tantos mil colegiados, muchos de ellos que no están a favor de que el Consejo se presentara a este asunto. Vamos a ver, es una práctica habitual, normal, los abogados están encantados de que la cúspide de la magistratura española les enseñe y les dé clases, es decir, son cursos que se programan con meses de anticipación. Es verdad que el chascarrillo a lo mejor sobra, vamos a ver, a cualquiera de nosotros nos graban una conversación privada y el 90% de lo que decimos sobra si se pone en público. Esto no era tan privado, esto era una clase. Bueno, estaban dando un curso, pero correcto. Yo creo que él no sabía que se estaba grabando. O sea, yo creo, de verdad, o sea, vamos a tener confianza en nuestro Tribunal Supremo. Es la cúspide de la carrera judicial, no son recién llegados, son perfectamente conscientes de la trascendencia de sus decisiones y de verdad, vamos, yo abogo de verdad porque confiamos en nuestro entramado institucional, que es serio, de verdad. Cierro contigo, Chema. Muy breve. Bueno, pues entre lo encomiable y lo lamentable, fíjate tú qué espacio tenemos, ¿no? Pues claro, en los cursos que imparten o los que participan los magistrados del Supremo tienen una vocación encomiable de ayudar en su formación, en este caso a abogados del turno de oficio, por lo tanto, encomiable. Que se haga en el contexto de una sentencia histórica, pues a mí me parece un episodio lamentable y que al mismo tiempo no es el zascarrillo de una conversación privada, Javier, es que se oyen las risas de esos abogados a los que están iluminando con su conocimiento cuando les dice, oye, tengo que acabar porque estoy haciendo la sentencia del fiscal general. Por lo tanto, episodio lamentable. Es que y al mismo, perdona María, perdona. Y al mismo tiempo, claro, es que los actos de los jueces, no solo de este tipo de juicios, no solo afectan, que es muy relevante y muy importante, a la vida personal y familiar del encausado, en este caso el ser humano que es el fiscal general del Estado, al que le afecta en su vida, en su imagen, en su proyección, sino que es la munición política
de la que se está viviendo y sobreviviendo en este país. Hoy teníamos la sesión de control en el Congreso y no se habla más que de ese fallo sin tener sentencia. Pero muy breve, María, de verdad, que es que tengo que avanzar. Por enlazar con lo último, los jueces no son responsables de la utilización política de sus decisiones. No es culpa suya, primero. Y segundo, contextualicemos. Este es un curso preparado desde hace meses por este colegio que es autor de la querella, pero por muchos otros colegios que no se han querellado nunca. Correcto. Si estos señores, en un curso preparado desde hace meses, por el que además los letrados del turno de oficio pagan, María, tenemos que... resulta que dejan colgados a 60 señores que ni siquiera son de la Madrid capital, sino que vienen de sitios de la comunidad autónoma, y claro, al final dejan colgado a un colega que es el coordinador, el magistrado que está con ellos en la sala y que tiene a 60 abogados del turno de oficio. No es que no sean conscientes, es que no son responsables. María, tengo que avanzar. No son responsables. Yo solo decía al principio, cuando planteaba este caso, para que, además me gusta que haya dos posiciones tan enfrentadas, para que vean que después hay la pluralidad mayor que podemos conseguir. En este programa siempre la ha habido, Xavi. Ya digo, pero por el que pueda pensar que y por eso venimos, de una manera y dos de otra. Yo solo aportaba el contexto de que es un juicio de una trascendencia enorme, la primera vez que se juzga a un fiscal general del Estado, que para una parte notable del país no hemos conocido pruebas ni indicios concluyentes para condenar a alguien y que ha habido, para algunos, que cogerlas con papel de fumar para condenarlo, que los jueces que lo condenan sean escrupulosos esos días en la tarea de lo que están haciendo. Bueno, pues que dejen tirados a 60 letrados, no pasa nada. Bueno, pues claro, a lo mejor que no hagas ese chascarrillo. Por dar 2 horas de clase, Xavi, vamos a dimensionar, jolín, porque es que estamos montando un pretendido escándalo de algo que María, encima, no digo que sea un escándalo. En mi opinión, es encomiable. Para unos el escándalo también es la condena al fiscal general del Estado y que nos hayan aportado pruebas. Pues por eso. Bueno, pero para algunos también es un escándalo. La prueba indiciaria es una prueba admitida en todos los estados de derecho del mundo. María, se podrá discrepar, del mundo. Cuando lo conozcamos, seguro. De hecho, hay varios votos particulares. Este juicio es o sea, que lo más hay una discusión jurídica también. Es claro. Por eso digo, si es que el